El viernes, el presidente Mauricio Macri en el Banco Nación dio un discurso con definiciones claves. Prestémosle atención. También querría hablar del paro de ayer, que siento que no paró el país, al contrario, que activó lo más importante que tenemos en discusión. Diría yo que fue un activador del cambio, porque vimos como nunca vimos antes una toma de conciencia, una profundización del debate de qué es lo que sirve para construir futuro. Y me parece algo positivo que sigamos debatiendo cuáles son las verdaderas herramientas que nos van a llevar a construir ese país que todos queremos. Porque los que pararon, los que no pararon, todos queremos una Argentina con más oportunidades. Y ese debate tiene que continuar, tiene que profundizarse, tiene que abonar a construir más diálogo. Y que las cosas que sigamos teniendo diferencias, ¿dónde las vamos a dirimir? En las elecciones de octubre. Pongamos la letra chica, la lupa sobre estas declaraciones. El presidente ahí anunciaba créditos a 30 años, hipotecarios como los que hablábamos recién con Kuruchet, ¿no? Una buena noticia que tenía que darle el presidente, ¿no? Como se había dado en principio en un sector muy chiquitito en el Ministerio de Finanzas. Pero acá buscaron darle un contexto político. Y si lo tomás, parece el punto de inflexión donde el presidente se muestra duro, firme, como ese nuevo perfil que el gobierno estaba adoptando en las últimas semanas. Parecía que marcaba un punto de quiebre después del paro de la CGT. Dice, no paró el país. Y es más, dice, este paro activa el cambio, como de alguna manera el paro dispara las actitudes de Cambiemos. Este es un proceso que sin embargo no arrancó la semana pasada, que si bien se mostró el viernes el presidente dándolo claramente, poniéndolo en blanco sobre negro, no arranca ahora, viene desde antes. Arranquemos, por ejemplo, con el tema piquetes. Es uno de los primeros temas donde se empezó a ver un cambio en la actitud del gobierno. En diciembre del año pasado, el presidente de la Nación le dijo al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y estamos hablando del 30 de diciembre, fines del año pasado, la gente quiere que no haya más piquetes. Tenés que hacer algo, Horacio. Pero no solo se lo dijo, lo hizo saber, o sea, lo dejó trascender como para que de alguna manera... En la mesa de Mirta Legrand lo dijo, claro, diciendo, yo no tengo que dar solución, ahí pregúntenle al jefe de gobierno porteño. Ahí, en ese momento, el gobierno se debatía entre dos puntas, decía el no hacer nada de Horacio, usando nombres personales como siempre hacen en el gobierno del PRO, y el rifle sanitario de Patricia, por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ellos dicen que la ministra Bullrich quería levantar los piquetes por la fuerza y sin mediar demasiado, o sino que había nada, no hacer nada, que es lo que estaba haciendo Rodríguez Larreta. Sin embargo, recordemos, Patricia Bullrich el año pasado había hecho un programa, un sistema para levantar los piquetes que nunca se aplicó. Fue en diciembre que el gobierno decidió que esto tenía que cambiar, que había que modificar la manera de enfrentar los piquetes. La culminación de esto fue la semana pasada, el jueves, cuando partidos de izquierda cortaron la Panamericana en la altura de la 197, un lugar donde ya ha habido muchos cortes con anterioridad, pero en esta ocasión decidieron que las fuerzas de seguridad lo tenían que cortar, que tenían que levantar el piquete. Piquetes es el primero de los temas, pero no es el único, porque también con los docentes las posturas fueron cambiando. Todo el año pasado hubo una actitud un poco más contemplativa con los docentes. Hubo reclamos, hubo marchas, hubo algunos paros, hubo discusiones. En febrero de este año, el gobierno se sentó a analizar el tema y dijeron, este año no. Este año vamos a ser duros con los docentes. Este año vamos a plantear una paritaria del 18% con la cláusula gatilla. Una paritaria que querían después trasladar a los otros sectores, ¿no? Que querían que el sector privado también comprara. Claro, sí. Y bueno, también, Marcelo, este avance en la provincia a quitar la personería legal de aquellos gremios que no acataron la conciliación obligatoria. Esa fue la llave con la que apretaron a los gremios. Amenazarles con quitarles la personería y también ponerles multas. Allí en febrero, cuando el que decide esto es el presidente de la Nación sentado en una mesa con el jefe de gabinete y la gobernadora María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires dudaban.
la paritaria estaba recién arrancando y en ese momento había una división entre el gobierno nacional y la provincia que decía, nosotros somos los que ponemos la cara, decían en La Plata, nosotros somos los que tenemos que ir al paro con los docentes. Pero finalmente María Eugenia Vidal fue la más dura en toda esta gestión, de febrero hasta acá, fue la que se puso firme e inclusive en el gobierno nacional después empezaron a dudar si María Eugenia Vidal no tenía que ser un poco más blanda y negociar. Sin embargo, en la compulsa con los docentes, la gobernadora pareciera haber llegado a un triunfo inestable, que se puede suponer que por ahora, aunque hoy estamos en paro docente, en la situación de la provincia de Buenos Aires logró que los gremios tuvieran que levantar el paro concreto. Sin embargo, allí no terminaba la discusión, porque después vino la CGT. Veamos cómo fue el cambio. En marzo, cuando fue la marcha de la CGT, el 7 de marzo, el presidente Mauricio Macri llamó a la cúpula de la CGT y les dijo, bueno, si quieren hacer la marcha, háganla, pero no me hagan una marcha y después un paro. Sin embargo, a la CGT se le desmadró la situación y tuvieron que, fue copado en su momento el atril en el que estaban hablando los dirigentes de la CGT y por fuerzas del kirchnerismo y se sintieron obligados en la CGT a hacer también un paro después de la marcha. Y allí el gobierno se enojó. ¿Y cómo se enojó? Bueno, si habíamos dicho que a los docentes les amenazaron con quitarle la personería y ponerles multas, en este caso que hicieron, sacaron el mismo día del paro una resolución diciendo que las elecciones gremiales tenían que ser transparentes y hablando de mafias gremiales. Todo parece indicar un proceso que arranca a fines del año pasado y termina ahora a principios de abril de endurecimiento del gobierno. ¿Esto se sostiene así? ¿Va a ser este el gobierno que va a seguir así hasta octubre? Si uno habla con la gente que está más en la sintonía fina en la Casa Rosada, dicen, son procesos, son cambios, porque si ahora el gobierno es duro es porque 2/3 de la población avala el enfrentar con dureza los paros, 2/3 de la población rechaza los paros y rechaza los piquetes. Pero hay una segunda pregunta a las mismas encuestas que maneja el gobierno que también empieza a alertar a algunos funcionarios, y es que prácticamente se dan vuelta los números y el 60% de la población rechaza la represión si ésta se tornara violenta. No es lo mismo levantar un piquete sin grandes problemas que levantar una carpa docente el domingo en la ciudad de Buenos Aires. Las reacciones son diferentes. Lo que hoy dicen en el gobierno es, tenemos que tener cuidado, porque esa misma gente que hoy nos pide dureza, que nos pide firmeza, es la misma que se puede dar vuelta mañana y reclamarnos que fuimos demasiado firmes porque hubo alguna consecuencia de esa misma represión que nos estaban pidiendo. Hoy en el gobierno están dudando si esta firmeza, que pareciera ser el paradigma que el presidente mostró el viernes en su discurso del Banco Nación, va a seguir siendo lo que siga de aquí en adelante. Porque también, eso lo analizan con cuidado en la Casa Rosada, los que vienen después de estas conducciones gremiales, dicen, pueden ser peores. ¿Qué pasa si se va Roberto Baradel, el paradigma del enemigo? El que sigue puede ser un conductor del PO. Y eso en el gobierno les preocupa más todavía que esta conducción. Hasta acá llegamos con la letra chica. Te esperamos el martes que viene, 22:30, aquí en Metro. Chao.